¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Agradezco mucho al colegio, al doctor Sergio, al doctor Jeffrey y al doctor Ponce que me dieron la oportunidad de participar en este Bariatric Round. Bueno, como bien lo dice el título, vamos a hablar del impacto de la cirugía bariátrica en la disminución en el riesgo cardiovascular. Esto es un, eh, un tema muy importante que se ha venido abordando desde hace muchos años, ¿no? Creo que es importante el empezar a mezclar los temas clínicos con los temas quirúrgicos y el ver que tenemos ciertos beneficios que van a abarcar todas estas áreas de oportunidad para los pacientes. Como bien mencionaba el doctor Diego hace ratito que platicaba respecto a la cirugía bariátrica, no es algo estético actualmente. Bien dijo el doctor Sergio que hoy en día estamos haciendo una cirugía metabólica. Definitivamente eso ha cambiado radicalmente y el impacto que tiene a nivel de otras enfermedades como es la diabetes y en este caso que nos toca hablar del tópico sobre los riesgos cardiovasculares, ¿no? Como podemos ver, ya existen muchos papers desde hace muchos años que se enfocan a estos análisis, donde ya mencionan la cirugía bariátrica, ¿no? Desde el 2011 vemos ya importantes revisiones bibliográficas y análisis estadístico, donde vemos ya plasmada este impacto que está teniendo la cirugía bariátrica, ¿no? Eh, es importante hablar un poquito y hacer una introducción respecto a estos temas. Desde hace mitad del siglo XXI, se empezó a abordar mucho los temas y definir cuáles son los riesgos cardiovasculares en la población. Es muy importante reconocer que se han hecho grandes investigaciones respecto a esto, más en el ámbito clínico que en el ámbito quirúrgico, ¿no? Eh, Cabe mencionar que hay dos estudios muy importantes que generaron desde 1966 y 1948. En Estados Unidos se hizo un estudio epidemiológico llamado Rochester, donde son bases de datos que se están analizando constantemente y se busca el seguir adicionando más expedientes clínicos para poder tener más sustento científico respecto a todas estas enfermedades y los impactos que va generando y las diferentes alternativas en sus tratamientos, ¿no? Cabe mencionar que es muy importante que el riesgo cardiovascular representa un impacto muy importante, principalmente en los países en vías de desarrollo, que bueno, México es uno de estos, ¿no? Dos estudios muy importantes que se realizaron, el InterHeart y el InterStroke, que habla del riesgo cardiovascular o el riesgo de un infarto y el riesgo de un accidente cerebrovascular, describen 10 factores de riesgo muy importantes. Y solo estos 10 factores de riesgo engloban el 90% de la probabilidad de un evento cardiovascular. Es importante que nosotros hagamos una incidencia y logremos cambiar estos factores de riesgo para mejorar la salud de nuestros pacientes. ¿Cuáles son estos? Hipertensión, diabetes, obesidad, que es en la que ahorita vamos a platicar y vamos a hacer mucho énfasis, hiperlipidemia, tabaquismo, sedentarismo. Cabe mencionar que hace 50 años aproximadamente ha habido una transición en la población muy importante. Previamente, la población se encontraba en zonas no tan urbanizadas. Hoy en día ha habido mucha movilización de las personas hacia las zonas urbanas y eso ha hecho un cambio y una modificación será importante a nivel nutricional y a nivel de la actividad física, ¿no? Es por eso que debemos empezar a reconocer todos estos factores y empezar a hacer modificaciones en estos. En este estudio que mencionaba, podemos ver aproximadamente 10 factores de riesgo, como si un paciente cuenta con estos 9 factores de riesgo, va a tener 333 veces más riesgo de un infarto agudo al miocardio. Y representan estos factores de riesgo el 90.4% del riesgo cardiovascular. Pueden haber muchos más, existen más de 100 factores de riesgos, pero estos 9 representan el 90%.
Entonces, tenemos una gran oportunidad en poder hacer una modificación e impactar en esto. Si nosotros hablamos de la obesidad, que es en lo que nos enfocamos nosotros como cirujanos bariatras, estamos haciendo modificación a nivel diabetes, hipertensión, cambios de hábitos en la alimentación, modificación de la actividad de la persona, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Existen muchas asociaciones, existen muchas guías y si nosotros buscamos generar cambios, no importa lo que apliquemos, lo más importante es empezar a implementar estas guías, sea la europea, sea la americana, sea la canadiense o las propias guías de nuestro país. Es donde nosotros debemos de empezar a modificar el control glicémico de nuestros pacientes, el control hipertensivo de ellos, empezar a hacer cambios en la actividad física, modificar el sedentarismo que se está haciendo algo muy arraigado en nuestra población. Y cabe mencionar que hoy en día ha cambiado mucho esa modalidad del cambio de hábitos y de nutrición en el paciente. Antes era como la primera línea con la que tratábamos hipertensión, diabetes, ¿no? Vamos a hacer modificaciones en la alimentación y dejábamos el fármaco para otro momento. Hoy en día está súper indicado que desde un principio que se diagnostican estos padecimientos, iniciar con tratamiento farmacológico es primordial, ya que vamos a ir reduciendo estos problemas. Otra de las cosas que es muy importante mencionar respecto a estas enfermedades que son crónicas, ahí hay un gran problema, no es como una infección que tú atacas o controlas con un fármaco, con un antibiótico y se va a quitar, ¿no? Entonces el periodo en el que estamos tratando al paciente va a ser periodos cortos. Este va a ser un paciente crónico y vida fluctúa, ¿no? Tenemos subidas y bajadas en muchas cuestiones, cuestiones laborales, cuestiones familiares, emocionales. Entonces, es muy fácil que el paciente de repente se salga de la línea, abandone los tratamientos y ahí para nosotros es algo muy importante el nosotros incidir y estar tratando siempre de realimentar al paciente para seguir haciendo estas modificaciones, ¿no? Es muy fácil que el paciente abandone estos tratamientos y también modificar como la mentalidad, ¿no? Muchos pacientes creen que tomando un medicamento ya se controló la presión arterial, ya lo pueden dejar de tomar, ¿no? Tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? Y el modificar estos factores de riesgo van a generar una reducción muy importante en el riesgo cardiovascular, que en este momento el doctor Araiza nos va a hacer favor de ahondar más en este tema. Adelante, doctor. Doctora Zúñiga, gracias. Doctor Verbunen, también muchísimas gracias. Completamente de acuerdo con la transición que hemos vivido en los últimos años a un enfoque muy diferente en la obesidad. Doctora Zúñiga, solo un favor si usted pudiera dejar de compartir para poder compartir yo mi presentación. Bueno, muchas gracias. Me llamo Diego Araiza y quisiera desde el enfoque del cardiólogo ahora tomar el privilegio que es para mí poder estar frente a un grupo destacado de bariatras de todo el país para convencerlos de que dos o tres mensajes, lo que ustedes hacen impacta positivamente en nuestros pacientes, más allá de un enfoque estético, sino un enfoque claramente metabólico, que creo firmemente después de una revisión de la literatura, esto impacta positivamente en la cantidad de años vividos y en la calidad que estos años se viven, pero también dejarles algunos mensajes que creo que pueden ser de utilidad para su práctica cotidiana. Y para esto me parece bien interesante empezar con un caso clínico y a los 70 personas que están hoy conectadas quisiera pedirles su retroalimentación en el chat al conocer este caso. Vean ustedes, se trata de un paciente típico, es un paciente de hecho real que ha cambiado el nombre, pero que lo vi hace un par de semanas en el consultorio, se llama Fabio Esquivel. Este hombre de 57 años, originario de la Ciudad de México, no padece ningún antecedente personal, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene colesterol alto o fuma. Y la razón que me fue a visitar al consultorio como cardiólogo fue una revisión general, un chequeo de su salud. Él se encuentra asintomático, no tiene hallazgos en el examen físico, juega fútbol los fines de semana y ha perdido algunos pocos kilogramos en las últimas semanas, a lo cual está bastante contento. Su IMC previo era de 38, actualmente se encuentra a 35, es un tipo grande, pesa 107 kilogramos, es alto. Su presión arterial promedio en una bitácora es normal, su frecuencia cardíaca y signos vitales son normales y su examen físico, además de la presencia de un IMC en 35, son todos normales. Sus laboratorios son los que ven en pantalla. Él no tiene diabetes, tiene una hemoglobina glicada en 5.6,
tiene un colesterol de baja densidad en 97, que el laboratorio lo toma como normal, tiene un total de 190, que igualmente lo toma como normal, tiene un HDL que está un poquitín bajo y unos triglicéridos bastante decentes para alguien con un problema de obesidad, una creatinina y un filtrado glomerulares normales, y un electrocardiograma, tal vez con alguna poca de hipertrofia ventricular izquierda. A este momento, este paciente no toma ninguna medicina. Entonces, quisiera preguntarles si me hacen el enorme favor de a través del chat poner su opinión, les incito a que se animen y escriban por ahí. En este paciente de 57 años, sin diabetes, sin hipertensión, sin dislipidemia, sin tabaquismo, con laboratorios bastante buenos y que se encuentra sintomático, por favor, damas y caballeros, ¿cuál creen que sea su riesgo cardiovascular? Riesgo cardiovascular bajo. No hemos hablado de esto, no hemos definido cómo se estratifica, qué números, pero me gustaría, así en una pregunta entre colegas, riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, riesgo muy alto o riesgo extremo, porque tenemos todas estas opciones hoy disponibles en la literatura cardiovascular. Les voy a dejar unos 10 segundos para que contesten antes de continuar. Lo que doy un traguito de agua para este calor que está tan bravo. Y va a ser muy interesante para mí ver todos estos mensajes más adelante. Ya veo que están contestando. Muchas gracias. Intermedio, intermedio, intermedio. Ok. Alto, perfecto. Bien, súper. Trataré de contestar esta pregunta más adelante. Entonces, vean ustedes, si pudieras resumir los siguientes 20 o 25 minutos que voy a presentar, 20, espero 20, los 3 mensajes que quisiera dejar del cardiólogo para el cirujano bariatra o el cirujano experto en cirugía metabólica son los 3 siguientes. Existe una relación íntima entre obesidad y riesgo cardiovascular. Y esto ya trasciende al espacio de la cirugía bariátrica, trasciende al espacio de los internistas. Hoy los cardiólogos estamos muy metidos en esto, derivado de estudios recientes que nos han hecho saber que podemos modificar ese riesgo. Segundo mensaje sería que en todo encuentro con pacientes con obesidad, y por supuesto que ustedes es lo que hacen todos los días, hay que hacer una estimación del riesgo cardiovascular, porque es muy fácil. No se tiene que ser cardiólogo para hacerlo. Es bastante sencillo estimar precisamente el riesgo cardiovascular, y voy a dejarles un par de mensajes sobre esto. Y finalmente, la cirugía de reducción de peso es una intervención que, ojo aquí, adecuadamente indicada y realizada, reduce el riesgo cardiovascular y se asocia a una mayor expectativa de vida. Estos son los 3, son mis conclusiones. Si quieren podemos ya parar aquí, o si quieren podemos continuar. Yo creo que vale la pena que continuemos para explicar y disecar la información detrás de estas conclusiones. Entonces vean ustedes 4 puntos que quiero tocar. Obesidad, en cuanto a definición, números, muy brevemente. La obesidad es un problema que nos está comiendo como seres humanos. Ven ustedes estas gráficas que no alcanzan a llegar a la década que estamos viviendo, 2020, pero que claramente expresan que en el año 2010, a comparación de 1980, tenemos una cantidad mucho mayor de pacientes viviendo con obesidad y sobrepeso y cada vez menos pacientes viviendo con normopeso o con desnutrición, al menos por un índice de masa corporal. Y esto es consistente tanto en hombres y en mujeres. Por supuesto que ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes lidian con la obesidad todos los días en la mayoría de sus pacientes. Yo lidio con ella en el 30 o 40% de mis pacientes. Pero cuando nosotros hablamos de obesidad con las personas, con la gente de a pie, con el público en general, o la mayoría de los pacientes que no han sido concientizados en su primera visita, la obesidad tiene un enfoque muy culturalmente particular. Y les pido que piensen cuál es la reacción típica a esta serie de imágenes. Son una serie de bebés que todos nos queremos comer de lo bonitos que están. La obesidad infantil no representa un problema para nuestros mexicanos, no representa un problema en casi ninguna parte del mundo, pero claramente la obesidad infantil a futuro está asociada con un incremento en obesidad persistente a lo largo de la vida y con anomalías metabólicas persistentes que claramente conducen a un incremento del riesgo cardiovascular. Como la autora Zúñiga demostraba hace rato, hoy sabemos que los factores de riesgo cardiovascular mayor modificables incluyen a la obesidad y más allá de la hipertensión, dislipidemia, diabetes y tabaquismo, que se consideraba los 4 factores más importantes en el riesgo cardiovascular, hoy incluimos a la obesidad y también al sedentarismo como opciones que podemos modificar y que podemos cambiar en cuanto al riesgo cardiovascular a futuro. Y es que ven ustedes, si nosotros hacemos un análisis de por cada kilogramo por metro cuadrado de incremento en el índice de masa corporal, qué tanto esto afecta en el riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares. Noten ustedes cómo a partir de embolismo pulmonar, fibrilación auricular, enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica, hipertensión, trombosis venosa profunda y especialmente insuficiencia cardíaca y estenosis de la válvula aórtica,
todos se ven estadísticamente significativamente incrementados en este análisis de una gran serie de pacientes en Europa. Ahora, siempre, al menos en la literatura cardiovascular, un motivo frecuente de crítica cuando hacemos este tipo de revisiones es que no tenemos datos de la Ciudad de México. Pero quiero presentarles un trabajo tremendo por el grupo Oxford-UNAM, en donde, liderados aquí por la doctora Luisa Gnatiuk, junto con la doctora Alegre Díaz de la UNAM y un grupo de investigadores mexicanos y de Oxford, tenemos este tremendo paper publicado en 2019 en la revista Annals of Internal Medicine, en donde se habla sobre el efecto de mortalidad en pacientes según su grado de adiposidad abdominal y general. No sé si ustedes lo conocían, pero son 150,000 adultos viviendo en Coyoacán, Iztapalapa, que fueron seguidos por prácticamente una década. Y ven ustedes las conclusiones rápidas que podemos sacar de este trabajo. Entre 40 y 60 años, en ambos hombres y mujeres, la obesidad en rangos de 25 a 60 por índice de masa corporal, se asocia con 40% más de posibilidades de morir por todas las causas. Es claramente un factor de riesgo de mortalidad por todas las causas. Esta señal es consistente en pacientes entre 60 y 75 e incluso en pacientes muy mayores de hasta 90 años. Y me interesaría presentar estos datos que son lo que significa. Es difícil decir qué implica un 40% de incremento del riesgo relativo. Es muy difícil expresarlo en el riesgo vitalicio. Pero esta proyección, según la Encuesta Nacional de Salud 2016, a lo que significa tener obesidad, nos dice, si tú tienes un IMC de 30, en comparación con otras personas de tu misma edad, me gusta pensarlo, tu generación de la escuela, tu IMC 30 te va a costar 3 años menos. Posiblemente tu generación llegue a cierta edad y tú vivirás 3 años menos. Pero si tu IMC es de 40, es algo que ustedes están muy habituados, pacientes con 40 o 50 o 120 de IMC, yo no podía creer que hay alguien que tiene 120 de IMC. Esto significa una reducción de 10 años, vas a vivir una década menos solamente por tu obesidad. Esto está perfectamente ajustado a todos los factores alrededor, como diabetes, hipertensión, sexo o algunos otros. Pues claramente la obesidad es un problema. Ahora, ¿por qué es un problema? Bueno, es un problema porque sabemos, y la doctora Zúñiga sí lo expresó muy bien, el tener un índice de masa corporal incrementado se asocia normalmente. Estos pacientes tienen una mayor proporción de incremento en presión arterial. Una mayor proporción de ellos son diabéticos o tienen problemas de resistencia a la insulina y síndrome metabólico o tienen dislipidemia o tienen inflamación. Entonces es frecuente, bastante frecuente, que tengamos un incremento en estos factores. Estos factores claramente son factores que generan aterosclerosis, de tal forma que tener obesidad se asocia a tener más de estos factores y tenemos más placas de ateroma, que a su vez son las que generan el 97% de las veces los eventos aterotrombóticos como el infarto del miocardio, el evento vascular cerebral o la enfermedad arterial periférica, que generan muerte por causas cardiovasculares. Ahora, es muy relevante para mí expresarles esto, aún en ausencia de otros factores de riesgo cardiovascular, como nuestro paciente Fabio Esquivel. Y por eso hice la pregunta, y voy a volver a revisar el chat. En el chat tenemos un montón de riesgos intermedios. Tenemos pocos riesgos altos. Les voy a mostrar más adelante qué nos dice la literatura. Pero en una ausencia de otros factores, este paciente con un IMC 35 que no tiene hipertensión, ni diabetes, ni dislipidemia, ni fuma, y que juega fútbol y que ha perdido un poco de peso, es este paciente alguien que puede tener enfermedad cardiovascular en el futuro. Y la literatura es muy clara. Hoy deberíamos de hablar en contra de lo que antes se conocía como obesidad metabólicamente saludable, porque vean, tal cosa no existe. Quisiera que prestaran atención a este trabajo que voy a resumir. 381,000 pacientes del UK Biobank, un grupo, una serie tremenda que se asocia a biomarcadores y datos muy granulares en el Reino Unido, en donde vean según la presencia de dos criterios. Uno, el índice de masa corporal, ya sea sobrepeso o obesidad y la presencia de cualquier factor adicional de riesgo cardiovascular, dígase diabetes, hipertensión, dislipidemia o algún otro. Estos pacientes, 381,000 ingleses, fueron clasificados según normopeso o sobrepeso y obesidad y metabólicamente saludables o no. Me interesa solo una columna. No vean las demás son muy obvias. No queremos ver el normopeso metabólicamente saludable, es muy obvio. Me interesa la columna en rojo, la fila en rojo. Sobrepeso u obesidad metabólicamente saludable. Ese paciente que tiene IMC de 30 o de 35 o de 40 y que no tiene diabetes, ni dislipidemia, ni hipertensión, ni fuma, ni tiene nada en su química sanguínea o en su examinación que me preocupe. Vean ustedes el riesgo relativo de infarto del miocardio. Francamente incrementado
en 23%. No pierdan la vista. No solamente es infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, 76% de incremento. De nuevo, no tiene nada más que obesidad. Vean ustedes, mortalidad general, 22% más. Y si lo quieren ver de una forma más gráfica, la obesidad metabólicamente saludable, que no creo exista este término, pero ha sido descrito con anterioridad, se asocia a 50% más de cardiopatía isquémica, 7% más de evento vascular cerebral y prácticamente el doble de insuficiencia cardíaca. Así que, damas y caballeros, no lo existe. La obesidad metabólicamente saludable no existe. La obesidad no es saludable nunca en ningún escenario, al menos no desde el punto de vista cardiovascular. Y ven ustedes, el vínculo entonces trasciende a los factores habituales. Parece ser que el centro de este problema, claro, es que estos pacientes tienen más obesidad, tienen más dislipidemia, más hipertensión, pero además tienen más inflamación. Y ven esta imagen que es compleja y no me detengo, pero solo noten la cantidad de interleucinas o adipocinas presentes que se desprenden del adipocito. El adipocito es una grasa, es un tejido que no es solo grasa, es un tejido metabólicamente muy activo, metabólicamente que lleva una gran cantidad de vías inflamatorias cuyo producto final es la disfunción endotelial y aterosclerosis. Y claramente, aún en ausencia de otros factores de riesgo cardiovascular bien establecidos, la obesidad causa enfermedad cardiovascular. La obesidad es muy frecuente. La obesidad nos cuesta muchísimo dinero y necesita ser tratada de forma intensiva, profesional y multidisciplinaria. Tenemos que erradicar este concepto que nuestros niños gorditos se ven más bonitos y que el problema de obesidad es un problema estético únicamente. Claro que es un problema estético, por supuesto, pero es un problema que trasciende a mucho más allá y creo que estas decisiones deben afectar la forma en la cual tratamos a los pacientes en la salud pública. Sale, esto ya lo saben ustedes. Quiero darles una serie de tips prácticos para, bueno, por supuesto, tengo a 10 pacientes mañana, la doctora Zúñiga mañana tiene 10 pacientes agendados en la tarde, no todos tienen el mismo riesgo cardiovascular, ¿no? Algunos tendrán una bomba de tiempo en sus arterias, algunos no, algunos de estos eventos vendrán en 25 años, algunos en 25 meses. Entonces, ¿cómo le tanteamos el agua a los camotes? ¿Cómo decidimos a quién hacemos todo y a quién hacemos menos? Y en quién tenemos más urgencia de tratar. Entonces, repasando el concepto, riesgo cardiovascular es estimar de hoy a 10 años, como un plazo comúnmente aceptado, cuál es la posibilidad de un individuo de sufrir un evento cardiovascular mayor. Un evento cardiovascular ya sea fatal, morir por un infarto, o un evento no fatal, pero que igualmente lleva a grandes secuelas, como por ejemplo tener un evento vascular cerebral y entonces quedar con las tremendas secuelas que esto puede llevar, o tener insuficiencia cardíaca, no morir de ello, pero padecer las secuelas que incluso se dicen son peores que el cáncer. Tenemos guías completas y no para nada pretendo resumirlas, solamente decirles que tenemos guías que exceden las centenas de páginas, pero si les puedo dejar un tip, damas y caballeros, y aquí les pongo el QR para que lo tengan a la mano, acceden a él, descárguenlo, utilicen una calculadora. Hay muchas calculadoras, les vendrán nombres familiares, la calculadora de Framingham, la calculadora de ASCBD o Globo Risk o las calculadoras europeas. Ninguna de ellas incluye información granular sobre obesidad. La única que tiene fue publicada tercer trimestre del año pasado por la American Heart Association y se llama Calculado Prevent. Y es la única que asigna un peso específico al índice de masa corporal y les permite estratificar también según el índice de masa corporal. Entonces, si la quieren utilizar, este es el QR. Tomar una fotografía, tenerla en la mano, es muy fácil de hacer, no necesita nada que ustedes no tengan. Y vean cómo funciona. Este paciente le pedimos laboratorios en extenso, lo estratificamos, lo vi yo con resultados de algunas pruebas más, y vean si metemos su IMC 35, sus 57 años, su colesterol en 190, su HDL en 34, su buena presión, su no diabetes, metemos algunas pruebas de orina, que es relación a albumina-creatinina, que esto, ojo, no es indispensable, y metemos su glicada. ¿Qué nos dice? Su riesgo de CVD es cardiovascular death, muerte por causas cardiovasculares. A 10 años es 8%. Si bien este número suena bajo, semánticamente para los cardiólogos es alto. Este paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, necesita ser tratado intensamente y la mayoría de las personas que aquí veo han contestado un poco por tantearle intermedio, porque claro, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no fuma y no se queja de síntomas. Pero damas y caballeros, este paciente fue malamente estratificado y esto importa y la razón es sencilla. ¿Por qué importa? Porque dependiendo del riesgo, nosotros tenemos metas diferentes. Si tenemos un paciente en riesgo bajo, alguna persona muy joven que no tenga ninguna otra comorbilidad más que una obesidad incipiente,
Para tratar su presión arterial, si es que está elevada, pues necesitamos dieta y tal vez monoterapia. Para tratar su glucosa, dieta, tal vez cambios en el estilo de vida y tal vez metformina. Su colesterol LDL podría estar incluso en niveles de hasta 115 LDL y no preocuparnos mucho. Por supuesto que no queremos que fume y bueno, tenemos chance de hacer una prueba intensiva con nuestros nutriólogos y estilo de vida para que baje de peso. Pero si nos recorremos al espectro del paciente muy alto riesgo cardiovascular, digamos tiene diabetes y tiene además sobrepeso, obesidad y tiene además hipertensión, este paciente requiere terapias de combinación, o sea, no una en alapril, sino 2 o 3 medicinas en la misma tableta. Necesita ser tratado, olvídense la metformina con ISGLT2 y agonistas de péptido similar a glucagón, porque estos tienen un efecto en reducción de riesgo. Necesitamos reducir el colesterol a no menos de 55. Por supuesto que no fume y mucha más insistencia en el uso de cirugía de control de peso o medicinas para reducir su riesgo cardiovascular. Y así tenemos estratos que nos permiten decidir a quién le tiramos con pedradas, qué tan grande es el sapo y qué tan grande será la pedra. Bien, llegamos a la sección final y cierro para darle la palabra a la doctora Zúñiga. ¿Cuál es el impacto de la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica del control de peso? ¿Qué tenemos de datos? Y les presento lo que yo aprendí recientemente. Les debo confesar, hice una búsqueda de literatura para aprender de algo que no es mi día a día, pero estoy muy gratamente sorprendido con la gran cantidad de información que existe disponible. Y es que ven ustedes, primero, recordar que no solamente cirugía bariátrica, no tenemos, ustedes lo hacen mucho mejor que nosotros, yo creo, es algo loable de los bariatras, pero hay que acompañarse a un equipo, el psicólogo, el nutriólogo, el internista, el cardiólogo que tiene que estar en este equipo, el médico de medicina física y hacer un enfoque multidisciplinario y holístico. Y esto se los dejo yo, esta no es una figura de unas guías, esta es una figura que yo he trazado porque son muchas de mis áreas de interés, pero todo esto ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular, hacer que ese paciente que se va a infartar en los próximos 6, 12, 18 meses no se infarte. Y una de ellas es la reducción del peso, particularmente la reducción de la adiposidad visceral, particularmente con fármacos que han reducido eventos cardiovasculares, pero también con cirugía de control de peso. Pero no es la única, y esto va a ser uno de mis mensajes importantes. No será la única, y tan importante es esto como controlar su presión, modular sus lípidos. En algunos, utilizar una aspirina. En algunos, dar terapias individualizadas. En algunos, controlar otros parámetros como la diabetes. Ahora, si nosotros hacemos que nuestros pacientes pierdan peso por cualquier método, incluidos los métodos que la autora Yolo va a discutir a continuación, nosotros, y ustedes lo saben muy bien, la evidencia lo menciona con detalle, hacemos que al bajar IMC los pacientes pierdan o bajen la presión arterial, los lípidos, el azúcar, la resistencia a la insulina y la inflamación. Y les traigo varios estudios originales que hablan sobre el efecto propio de remodelado cardíaco a corto y largo plazo, el efecto de la cirugía bariátrica sobre la incidencia de una arritmia muy frecuente que es fibrilación auricular, el efecto de cirugía bariátrica sobre eventos cardiovasculares fatales y no fatales, e incluso sobre mortalidad por todas las causas. Vean ustedes. Entonces, hoy nosotros a través de métodos sofisticados que están disponibles, no son de acceso sencillo, pero están disponibles en nuestra Ciudad de México y en las grandes ciudades de nuestro país, podemos hacer la medición de un muy potente surrogado de eventos cardiovasculares y de riesgo cardiovascular que se llama la grasa ectópica epicárdica. Si ustedes ven esta resonancia magnética en el panel izquierdo, panel A, podemos ver cómo se ven. Estamos viendo un corte, estamos haciendo un machetazo al corazón a la mitad, podemos ver el ventrículo izquierdo y podemos ver estos acúmulos de grasa epicárdica que están delimitados por estos bordes dibujados con la tomografía, que pueden ser medidos en mililitros. Estos pueden ser analizados por resonancia magnética, se puede hacer un análisis por otros métodos y son un muy potente predictor de eventos cardiovasculares a largo plazo. Entonces, vean ustedes cómo en este estudio de 23 pacientes después de cirugía bariátrica se asoció a una reducción en la grasa epicárdica. Y no solo eso, sino que los pacientes vean cómo por resonancia magnética, que no está de más decirlo, es el mejor método, 6 meses después de haberse sometido a una cirugía bariátrica, reducir su IMC prácticamente en 11 unidades. Ven ustedes cómo geométricamente el ventrículo izquierdo tenía menos masa, esto es bueno, hay menos hipertrofia, y también había una reducción en el gasto cardíaco, lo cual sabemos que es un surrogado de un mejor trabajo cardíaco. El paciente estaba menos activo simpáticamente, y esto es algo bueno. Esto se hizo a 6 meses, pero también tenemos datos a años. Si ven ustedes esta figura central de un artículo mucho más reciente que incluyó 10 veces más población, son 213 pacientes en bariátrica, en donde en un promedio de 5 años después, los tejido
visceral, nos tenemos una reducción, una regresión estadísticamente significativa en una función negativa de la geometría ventricular adversa. Es decir, los pacientes parten de un ventrículo más hipertrófico y conforme más reducimos el tejido visceral, tenemos un menor hipertrofia ventricular izquierda. A su vez, si volteamos a ver otros parámetros, vamos a centrarnos en el panel C, vamos a ver los parámetros que son función ventricular, strain, longitudinal global. Ven ustedes cómo los pacientes tienen una reducción, incremento y reducción de los parámetros tanto nocivos como adecuados. Los pacientes tienen una mejor geometría ventricular, tienen un mayor acortamiento del ventrículo derecho, tienen un mejor strain del ventrículo derecho, tienen un mejor índice de excentricidad. Es decir, los pacientes años después tienen corazones más eficientes, que funcionan mejor, que tienen menos geometría hipertrófica y que en lo general al cardiólogo le gusta ver estas imágenes. Son surrogados muy potentes de que el corazón tiene una mejor eficiencia de trabajo miocárdico. Este es otro estudio que a nivel poblacional en pacientes controlados por todas las variables disponibles en un gran estudio sueco que es Swedheart, una corte tremendamente grande en prácticamente la totalidad de la población de Suecia. Se hizo un análisis por los pacientes que cumplían con criterios de obesidad y se analizó quiénes eran sometidos a cirugía de control de peso y no sometidos a cirugía de control de peso. Esto no es randomizado, pero sí que tenemos datos tratando de controlar por propensión y por todas las variables potencialmente ajustables. Y vean cómo claramente los pacientes que fueron llevados a cirugía, y si bien esto no es randomizado y hay sesgos de selección, los pacientes que fueron llevados a cirugía de control de peso, aún a pesar de todos los potenciales controladores y otras variables confusoras, tenían claramente una reducción de hasta el 30% en el riesgo de desarrollar fibrilación auricular años y años después de la cirugía de control de peso, aun cuando los efectos tal vez ya se habían atenuado un poco después de algunos pocos años de la intervención. Voy incrementando el nivel de evidencia. Ahora ven ustedes, 189,000 pacientes incluidos en este gran estudio en donde se sometieron algunos de ellos a cirugía de control de peso y algunos no. Y ven ustedes en Medicare, en esta gran base de datos en los Estados Unidos, en este paper del 2022 en el Journal del American College of Cardiology, como a pesar del control de todas las variables confusoras y nuevo un estudio no autorizado con los sesgos que esto tiene, pero vean cómo claramente hay una señal de beneficio para que los pacientes sometidos a cirugía de control de peso tengan una reducción del 37% en totalidad, del 64% en insuficiencia cardíaca. Esta es brutal. La reducción de insuficiencia cardíaca es muy clara. Tengan una reducción de prácticamente 37% en infarto del miocardio y tengan una reducción de evento vascular cerebral que es 29%. Pero una señal muy consistente y muy robusta en que en eventos clínicos, más allá de la geometría ventricular, en eventos clínicos los pacientes que se someten o no, aquellos que se someten tienen una señal muy fuerte de reducción de eventos clínicos. Y tal vez el paper más prominente y más destacable que seguramente todos ustedes conocen y si no claramente tienen que conocer es el paper de el estudio SOS, en donde el New England Journal of Medicine, una buena cantidad de pacientes, perdónenme aquí la referencia, no la cambié, pero el estudio SOS publicado en New England Journal of Medicine, ven ustedes como a muy largo plazo, prácticamente 2 décadas después, podemos ver claramente cómo primero, los efectos de la cirugía son sostenidos. Los pacientes tienen un efecto legado importante y claramente tienen un menor índice de masa corporal 20 años después de la intervención. Pero lo que a mí más me gusta es que tanto durante el seguimiento como en la proyección futura podemos ver claramente cómo los pacientes que son sometidos a una cirugía de control de peso tienen una menor tasa de mortalidad cardiovascular, 30% menos, y una menor mortalidad por cáncer, 23% menos. Denoto que la tasa no termina de ser igual que la tasa de población referencia. Ven ustedes como la tercera hacia arriba, la línea en color morado, son las personas sin obesidad. Tenemos en naranja a las personas con obesidad que se someten a cirugía de control de peso y en azul a los que no. Claramente los azules son los peores. Claramente en naranja les va mejor a los sometidos a control de peso. Pero claramente no estamos para nada cerca de la población general. Y esto enfatiza que sí, por supuesto, la cirugía de control de peso es una muy buena alternativa para acercar esa brecha de mortalidad que hoy existe en los pacientes con obesidad, pero hay que hacer. Y mucho de ese más son esa pirámide que les presenté hace un rato. Bueno, yo tengo que ser crítico, digo, porque estoy con ustedes, que son bariatras, y pues tampoco les vengo a decir que ustedes son los salvadores del riesgo cardiovascular. Sí lo son, sí hay una gran señal robusta, pero tengo que ser crítico sobre todo el aspecto metodológico. Y en ese sentido, si bien reconozco que la cirugía de control de peso bien indicada y en estudios clínicos y con el efecto Hawthorne, que es metemos a los pacientes en estudios clínicos y solo por estar en estudios clínicos les va mejor,
o sea, no representan estudios de la vida real, aunque esto se controla un poco con Medicare y con el Swedhart. La cirugía en control de peso mejora geometría cardíaca, reduce grasa epicárdica, reduce fibrilación auricular y se asocia con mejor supervivencia de cardiovascular y mejor sobrevida por cáncer. Pero, por supuesto que hay la contraparte. Para mí una gran contraparte es que en mi mejor entendimiento no existen estudios clínicos aleatorizados y tampoco tal vez los existan en el futuro, sobre todo en esta era con medicinas. No creo que los veamos. Tal vez veamos en el futuro alguna era de on top of medicinas y cirugía versus medicinas nada más, tal vez. Pero no existen estudios clínicos aleatorizados que nos aseguren que esta señal es una señal real, o al menos una señal tan potente. Yo creo que es una señal real que tal vez está magnificada por los siguientes efectos estadísticos. La reducción de eventos se debe a un sesgo de selección. Claramente está ahí metido. Ustedes operan a los pacientes que les va a ir bien, no operan a pacientes comórbidos, con estenosis aórtica, con insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, tal vez el grupo de pacientes, a pesar de que las variables de control y las variables de características basales eran las mismas, tal vez había un sesgo de selección, variables no medidas que nos traducen que mueren menos porque son adecuadamente seleccionados por sus bariatras. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la cirugía de control de peso mejor que un agonista de péptido similar al glucagón? La reducción de peso lo es, pero hoy tenemos estudios clínicos aleatorizados que nos dicen que semaglutida inyectable en ausencia o en presencia de diabetes reducen eventos cardiovasculares. Tenemos que preguntarnos si es mejor que, por ejemplo, tirzepatide, que está en el horizonte y que la reducción es similar, 25% de reducción del peso corporal. Tenemos que preguntarnos si la cirugía de control de peso en combinación es mejor que la cirugía aislada o viceversa, es mejor la medicina versus las combinaciones. Tenemos que preguntarnos si este impacto a largo plazo trasciende al comportamiento de peso. Sabemos que hay una pérdida muy importante, pero que muchos pacientes van a volver a un peso inclusive similar del cual partieron. Entonces, el efecto legado permanece en cuanto a eventos cardiovasculares. La comorbilidad establecida afecta al pronóstico, es decir, un paciente que operamos con insuficiencia cardíaca establecida, ¿podemos regresionarlo? Tal vez no, no lo sabemos, o al menos no tenemos datos suficientes. Pero bueno, vuelvo y les digo y reconozco que hay una señal muy robusta de beneficio y que la cirugía bariátrica es uno de los múltiples componentes que debemos de pensar en el manejar el riesgo holístico de este grupo de pacientes y por supuesto no hay solo señales en eventos cardiovasculares, sino en deterioro cognitivo, hígado graso y una multitud de otras señales muy interesantes, cáncer, que claramente tenemos que tener. Entonces yo con esto cierro, mi mensaje es central, mi última diapositiva la repito, fue la primera y es la última, existe una relación íntima entre obesidad y riesgo cardiovascular, esta relación trasciende los otros factores, de tal forma que aún en pacientes sin otros factores de riesgo cardiovascular, ustedes, bariatras, ven a muchos pacientes con obesidad y deberían calcular riesgo cardiovascular. Este cálculo debería ser en todos los encuentros, por el motivo de consulta que sea, porque esto es la causa que más mata pacientes en México y matará pacientes en México los siguientes 50 años, a menos que haya un cambio tremendo. Y su método, la cirugía de reducción de peso, es una intervención que adecuadamente indicada y realizada se asocia a una importante reducción del riesgo cardiovascular y a mejoría en expectativa de vida. Y mensajes prácticos para cerrar, estimen el riesgo cardiovascular, pues eso puede incitarlos a que lo manden con el cardiólogo o empiecen una estatina o hagan algo más. Si la calculadora les sale rojo brillante, quiero pensar que estarán más convencidos en hacer más cosas. Trabajen cercanamente con un grupo que incluya un cardiólogo porque habrá pacientes que nos necesiten, tal vez no todos, pero sí algunos que tienen alto riesgo cardiovascular. Y la cirugía bariátrica, como les dije, es solo una de las múltiples opciones. Hoy, terapias de combinación, tratamiento de albuminuria, estatinas potentes, inyectables y modificación de microRNAs, de RNAs de transferencia, antitrombínicos, fármacos para diabetes con eventos cardiovasculares. Tenemos un menú completo de comida corrida. Hay que utilizarlas todas, no solamente la cirugía de cambio de peso, pero por supuesto que su método es bastante válido. Les agradezco mucho. Ojalá que tengamos, vamos a dar ahora paso a la doctora Zúñiga, ojalá que tengamos algunas preguntas al final. Y para quien quiera por ahí hacer alguna pregunta en lo particular, estas son mis redes donde pueden encontrarme. Y ha sido un privilegio estar con ustedes. Doctora Zúñiga, vuelve usted y dejo de compartir pantalla. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos. Um, bueno, como sí, sí se veía mi presentación. Sí, Súper. Pero yo no los veo. Bueno,
Continuemos. Aquí voy a mencionar algunos artículos ya bien establecidos. Vemos fechas ya de hace mucho tiempo donde realmente ha habido ya análisis importante del riesgo cardiovascular asociado a la cirugía bariátrica. Nosotros como cirujanos bariatras quizás estamos más enfocados a otras cosas. Creo que tenemos un campo muy amplio en el cual podemos incidir, ¿no? Estamos ahorita hablando del riesgo cardiovascular, podemos hablar muchísimas horas de esto, hablar de tópicos como es la diabetes, hablar también del estado inflamatorio que produce la obesidad dentro del paciente y todo lo que deriva de esto. Entonces, enfocándonos a este riesgo cardiovascular y los estudios que se han realizado, vemos este estudio del 2008, donde podemos ver que ya tenemos casi 20 años de existencia de este tipo de estudios, donde seleccionaron pacientes a los cuales se les hizo un bypass en YDRU y se hizo un estudio comparativo con pacientes control que se obtuvieron a través del proyecto Rochester y se les aplicaron diferentes escalas. La escala de Framingham, como bien la mencionó el doctor, y la escala PROCAM a 10 años. Ya analizando el análisis, nos arrojó que podrían apagar el micrófono que está abierto, por favor. Eh, la cirugía bariátrica respecto a los controles tuvo una reducción importante, totalmente bien descrita, del 7 al 3.5% y posteriormente en el PROCAM del 7.1 al 6.5. Definitivamente la cirugía bariátrica nos habla del 4 al punto 1 y del 2% de controles, nos va a hablar de un impacto en el cual va a haber una reducción del riesgo relativo en los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, en este caso, hablando en particular del bypass en Y, del 18 al 79% cuando utilizamos la escala de Framingham. Y cuando utilizamos la escala de PROCAM, vamos a tener una reducción que va del 8 al 62%. Podemos ver que estos porcentajes son como bastante amplios. Sin embargo, si individualizamos algunos riesgos, factores de riesgo cardiovascular de modo muy preciso, esta reducción de riesgo puede ir hasta el 80-90%. Este es uno de los estudios que podemos mencionar. Otro estudio del 2019 habla de un estudio en 11,106 adultos con obesidad y enfermedad cardiovascular que fueron sometidos a cirugía bariátrica. Habla de la reducción del riesgo cardiovascular en el primer año postquirúrgico, que va del 21 al 19%, y en el siguiente año posterior a la cirugía habla de una reducción del 17% aproximadamente. Bien mencionaba el doctor, ¿no? No tenemos una receta precisa para cada uno de los pacientes. Estamos hablando de un abanico de posibilidades que vamos a ir individualizando con cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué nos dice toda esta literatura? Multidisciplinario, tenemos que hacer un abordaje muy completo del paciente y sin importar realmente el tipo de cirugía para el que sea candidato, nosotros estamos generando una incidencia y vamos a modificar uno de los factores de riesgo más importante. Obviamente la selección del procedimiento no solo va enfocado solo al riesgo cardiovascular, también va enfocado al índice de masa corporal, otras comorbilidades. Para nosotros es importante saber pacientes con reflujo, pacientes con otro tipo de padecimientos, donde podemos tener una restricción en la indicación de los diferentes manejos quirúrgicos en la obesidad. Entonces, el ser una buena selección de nuestro paciente, como bien decía el doctor Diego, el involucrar a otras especialidades con nuestros pacientes es primordial. Es muy interesante y muy padre ver cómo nos vamos sumando, cómo el equipo quirúrgico actualmente ya es un equipo multidisciplinario, no solo somos los cirujanos bariatras los únicos que ven al paciente. Dentro de nuestros grupos multidisciplinarios evidentemente contamos con cardiólogo, endocrinólogo, y creo que una de las cosas más importantes y más alentadoras, promover todo este tipo, es finalmente la unión, ¿no? El ver que un cardiólogo, un endocrinólogo, un clínico
está viendo estos beneficios, pues nos habla muy bien de los resultados, que definitivamente, como lo mencionaba en las primeras diapositivas, es un trabajo en conjunto y un trabajo escalonado en el cual el paciente sube y baja y no es tan fácil el que se mantenga con estos tratamientos. Es muy importante la función de cada uno de nosotros como especialistas, ¿no? Es fundamental el empezar a tratar este tipo de padecimientos de manera conjunta. Yo hoy en día puedo hablar que he recibido ya muchos pacientes enviados por endocrinólogos, enviados por cardiólogos, y eso nos abre como una gama más. Que hay muchas posibilidades, hay muchas alternativas en el tratamiento de la obesidad, las hay. Ahorita están revolucionando muchísimo los análogos de GLP-1, las nuevas moléculas que están saliendo al mercado y no dejarlos de lado. Muchos de nosotros los utilizamos en nuestra práctica del día a día para la reducción prequirúrgica del paciente del peso. Cuando tenemos reganancia de peso, finalmente las herramientas cada vez crecen más y no es solamente hablar de un solo procedimiento o un solo tipo de tratamiento, ¿no? Es un tratamiento conjunto y multidisciplinario y que vamos a echar mano de lo que sea necesario, ¿no? Tenemos un campo de trabajo muy duro, muy grande. Si recordamos que el 70% de la población está con un grado de sobrepeso u obesidad, pues tenemos una población que nunca se va a acabar, ¿no? Que nunca vamos a acabarnos los cirujanos bariatras. Por lo tanto, tenemos una amplia gama de diferentes alternativas para estos tratamientos, ¿no? Entonces, pues aquí abrimos una ventana más de las que hemos visto y que generan tantas discusiones en los foros y que pues a mí me da mucha alegría el ver que cada vez nos sumamos más, ¿no? Que nos unimos con más equipos, nos unimos con más especialidades y estamos viendo esto, ¿no? Hemos visto muchos estudios también a nivel psiquiátrico, a nivel endocrinológico, y ahorita verlo a nivel cardiovascular. Es muy padre que empecemos a unirnos y a formar equipo, que creo que es lo más importante para el beneficio del paciente. Pues les agradezco su tiempo, agradecer al doctor Diego su participación y bueno, al colegio la oportunidad de estar aquí saludándolos. Muchas gracias. Si hubieran preguntas para el doctor Diego, alguna pregunta a través del chat o a través de los micrófonos. Bueno, antes que surjan tantas preguntas, porque me imagino que las preguntas van a surgir en cualquier momento, quiero agradecer. Para mí ha sido muy interesante este Bariatric Grounds, donde estamos hablando del impacto que tiene los factores metabólicos prácticamente, del riesgo cardiovascular y cómo se benefician con la cirugía que nosotros estamos haciendo. Pues es muy importante para que muchos de los pacientes se beneficien, porque muchos creen que es pura estética y realmente no es estética. Hay muchas otras situaciones que se van a beneficiar con esta. El doctor Diego dio una presentación excelente. Ya tenemos el QR que nos hizo favor de pasar, Prevent. Y Yolo, pues, ¿qué te puedo decir? Amigos de muchos años y sabemos lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien. A ambos, yo les quiero dar las gracias por esta gran noche de Bariatric Grounds. Lo anunciamos hasta con guantes de boxeo, no sé si lo vieron, porque la estábamos esperando. Gracias, doctor, a usted. Así se nota con la asistencia, que está muy nutrida. Muchas gracias. Y más de 110 personas, excelente. Vi por aquí que hay una, si me lo permite, vi una pregunta hace rato que me pareció muy interesante y me quedé reflexionándola, del doctor Gilberto Ungson, en donde nos decía que hablo yo de cirugía de control de peso únicamente, o escucho hablar de cirugía metabólica. Sí, no estoy acostumbrado. De hecho, justo cuando estábamos en la antesala, doctor Gilberto, el doctor Sergio me hablaba que hoy se le conoce más bien como cirugía de control metabólico, y lo cual estoy completamente de acuerdo. Y no soy yo nadie para cambiarlo, pero me parece muy interesante, muy apropiado, y seguramente hoy la semántica de ustedes ha cambiado, lo cual deberíamos estar más embebidos los clínicos para saber estos importantes efectos metabólicos.
Y sobre este efecto incretina sí estoy de acuerdo, aunque no lo lleva a cero, las vías metabólicas incretina no quedan en cero y por tanto yo sigo teniendo una curiosidad científica y clínica en saber si la adición de estas drogas, que ya hay algunas señales en algunos de los estudios pivotales, si estos pacientes que son sometidos a cirugías de control de peso o metabólicas se ven beneficiados de la adición de GLPs o de GLPs duales a futuro. Creo que tendremos más información de esto. Pues realmente día a día estamos manejando el término más, no más bariátrica, más metabólica, porque realmente los beneficios son mejores. Creo que hablando de la pregunta que decían de los GLP-1, estamos en una era muy nueva, donde apenas están saliendo estas moléculas. Tenemos un camino largo por recorrer en ver cuáles va a ser este impacto. Y finalmente, siempre recordar que cuando nosotros hacemos el bypass gástrico, es lo que estamos buscando, es lo que estamos generando, un incremento en el GLP-1, ¿no? Finalmente, estamos dándolo de una forma inyectada, tomada en los pacientes que se están utilizando este tipo de fármacos, ¿no? Es hacer como esa emulación. Yo creo que aquí donde radica la diferencia y es lo más importante es la selección del paciente, ¿no? Tal vez con el uso de GLP-1, si nos vamos a los estudios, la pérdida de peso esperada no tiene gran impacto como para un paciente que tiene 45, 50 de IMC. Híjole, el peso que va a lograr perder quizás con un GLP-1 pues no va a ser tan impactante como el ofrecerle una cirugía bariátrica. Quizás tenemos un paciente únicamente con sobrepeso y le ha batallado y le ha costado, no tiene ningún criterio para cirugía bariátrica o metabólica, entonces podemos echar mano de esto. Yo, sinceramente, me encanta platicar de esto porque tenemos una gama sumamente amplia y cada vez se van sumando más moléculas, más evidencia, y bueno, en eso nos hace falta a nosotros como incidir más, ¿no? Generar más información científica. Bueno, pues yo me uno a la felicitación, doctor Diego, doctora Yolo. Doctor Diego, me gustaría que en breve o en un resumen pequeñito nos dijera más o menos cómo pudiéramos distinguir un paciente de alto, mediano y bajo riesgo cardíaco, cuándo nosotros tenemos que tener o cómo pudiéramos, qué nos recomienda el cirujano bariatra metabólico ahora como ya estamos manejando, qué calculadora debemos manejar para ya saber qué paciente antes de cualquier cosa mandarlo al cardiólogo, qué recomendación general nos pudiera dar usted como clínico a los cirujanos bariatras. Calcular riesgo no es difícil, ese es un mensaje importante. O sea, no tiene uno que ser cardiólogo para calcular riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo se multiplican exponencialmente de tal forma que uno puede hacer una estimación relativamente precisa sabiendo si un paciente tiene 1, 2, 3 o más factores. Dígase, ustedes verán pacientes con obesidad, entonces ya empezaron con uno, pero si tu paciente además le agregas que trae obesidad con diabetes o con diabetes y dislipidemia, o sea, esto no es 1 más 1, sino 1 más, y va subiendo exponencialmente a ser una pendiente muy alta. Entonces, si se acumulan varios de estos, creo que ahí tenemos que tener mucha conciencia que el paciente tiene que ir rápidamente, pero aun cuando no sean acumulables, ¿no? El caso fue a propósito, aunque el paciente no tenga ninguno, hay que calcularlo. Hay que meterse en una calculadora y tomarse, pues yo diría en la primera consulta o en la consulta antes de planear el procedimiento. Yo les diría, es un argumento más para sus pacientes. Yo sé que a ustedes les gusta operar, por eso son cirujanos de bariatría, ¿no? Y quieren operar a sus pacientes. Entonces, un argumento más para convencer a sus pacientes. Es decirles, bueno, traes todos estos temas y arriba, pero además, yo te calculo tu riesgo cardiovascular y tienes altas posibilidades de que en el futuro te puedas morir de un infarto. Y hoy sabemos que la cirugía tiene muchas señales, entre ellas que la cirugía podría reducir ese riesgo. Entonces, para mí es importante que sepan que los factores se multiplican, pero además calcularlo puede decirte, darte un número y decirle al paciente, ¿sabes qué? Tienes 17% de posibilidades de morirte en los siguientes 10 años por un infarto del miocardio. Y esas posibilidades las podemos reducir importantemente si cambiamos tu peso. Esos serían mis mensajes.
Muchas gracias, doctor. No sé si existe alguna otra pregunta de ahí del público. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Doctor Unso, anda por ahí. Sí, sí está aún el doctor Unson. Doctor Unson, ¿nos escucha? Sí, Flor. Gracias, doctor. Gracias. Comentaban que si tenía usted algún comentario más, doctor. No, al contrario, más que comentario, felicitar a los doctores que hicieron la presentación, que me ha parecido excelente. Bueno, pues si no hay más comentarios y si todo está muy claro, pues los invitamos a, como bien dijo el doctor Diego, la doctora Yolo, a calcular los riesgos cardiovasculares y que sea un argumento más en nuestra consulta prequirúrgica. Y como bien dijo el doctor Diego, si aunado a todo lo que les decimos que vamos a remitir esto, que vamos a remitir lo otro y les vamos a prevenir a lo mejor este riesgo al infarto cardíaco en tantos por cientos o en las posibilidades de sufrir un infarto, pues creo que es un argumento muy fuerte que podemos ayudar a convencer o terminar de convencer al paciente. Entonces, pues ahora nos quedamos con la tarea de investigar y ver cuál va a ser nuestra mejor herramienta de calcular este riesgo. Y pues no me queda más que agradecer a todos los asistentes. Ahí por ahí está el doctor Sergio. Bueno, pues ya, yo creo que ya la plática excelente, todos quedamos contentos con un nuevo tema, realmente poner nuevos temas sobre la mesa es importante, no siempre hablar de cirugía, hay que hablar de otros aspectos, como el día de hoy. Yo quedo muy contento, fue un tema que empezamos a promoverlo mucho en los últimos días, hasta nos pusimos los guantes, Jeffrey. Pues sí, la verdad, el Bariatric Grounds ha despertado interés, vemos que la conexión aumenta día a día y esperemos que siga así, porque este es un foro para todos. Teníamos el foro de alta especialidad y teníamos comentarios que los cirujanos que estábamos en el grupo, que pues podíamos participar, pero realmente el alta especialidad es para los que están en entrenamiento. Esto es para todos. Y pues con esto les doy las gracias a todos los que se conectaron, a los que participaron y sobre todo a los que tuvieron la idea de esto, Jeffrey y Guillermo. Realmente los felicito. Vamos para arriba. Y los esperamos a todos en Mazatlán. Así es. Muchas Bueno, gracias. pues gracias. Nos vemos. Cuídense Gracias y mucho. buenas noches a todos. Gracias. Gracias, doctor Diego. Gracias, doctora Yolo.